Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Soy Mónica Porto y bueno, pues ya sabéis que me encanta traducir la información universal a nuestro día a día para que vosotros seáis más conscientes y podáis pues utilizar toda esta información como herramientas para evolucionar. Así que aquí vamos. Hoy vamos a hablar sobre, la verdad que un tema que a mí me emociona mucho. Os contaré por qué. No soy mucho de contar mi camino del héroe, pero es verdad que en ciertas ocasiones es necesario contarlo porque os va a ayudar a comprender pues, este viaje, ¿no? Y tenéis en mi página web, en la bio, en el quién soy, pues ahí la verdad es que cuento bastante, ¿no? Sobre mi viaje del héroe, pero en lo que sería en el canal de YouTube, en ciertos momentos tengo que contar ciertos ejemplos y es como si contase un capítulo, ¿no? Muchas veces a mí me han dicho mis amigas que todas mi viaje del héroe es para contar un libro, ¿no? De aventuras. Pero al final es lo que nos pasa a todos, ¿no? Tenemos muchas aventuras y muchos ave fénix. Hemos sido muchas veces ave fénix, mucho caer y volver a levantarnos. A mí me gusta contar en cada momento en el podcast que toca. Sí puedo contar algo de mi vida para que veáis qué he aprendido yo en cada situación, porque sé que muchos de vosotros estáis en momentos así, ¿no? Bueno, haz honor a tu vida. Este podcast viene porque me tocó mucho los recuerdos y por esto ha venido. Hace un tiempo fui a visitar a una amiga que estaba en el hospital, que había pasado por un proceso de enfermedad. Es una chica que estupendamente sana, con toda, digamos así, ¿no? Con todo, ¿no? Adelante, o sea, todo lo que uno puede pensar que es éxito en esta sociedad actual. Y joven, y bueno, pues de un día para otro dejé de saber de ella. Pasó una semana, la mandé varios mensajes y a las 2 semanas me mandó ella un mensaje y me dijo que estaba en el hospital y que estaba en el hospital pues ya con un tratamiento, y lo que le había pasado es que de un día para otro empezó a perder la movilidad, sensibilidad en la mitad de su cuerpo y claro, directamente, como no se veía nada, pues directamente al hospital. Bueno, pues detectaron que era una bacteria, una especie de, bacteria no, virus, un virus rarísimo, de estos que lo pillas uno de mil millones de personas, pues pumba. Y tenía una especie como de circuito de este virus y tiene una especie como de evolución y luego decae para abajo, ¿no? Entonces en esa evolución te vas quedando inmóvil. Es una especie de paralización y puede llegar a paralizarte hasta los pulmones, incluso puedes llegar a morirte, ¿no? Bueno, pues en su caso no le había pasado nada de eso, pero sí que ya estaba en el hospital y ya le estaban haciendo transfusiones de plasma y demás. Total, que cuando yo la fui a visitar al hospital ya había pasado 3 meses, porque nosotros habíamos estado hablando y bueno, pues todavía no se la podía visitar al hospital. Había pasado 3 meses y pues cuando la fui a visitar la encontraba pues muy guapa, como es ella, pero evidentemente muy distinta, ¿no? Porque cuando está uno encamado pues ya sabes que uno tiene un proceso físico diferente. Y ella me hablaba sobre gente que la había ido a visitar, que se había asustado al verla físicamente, entonces estaba muy preocupada de lo físico, ¿no? Y ahí a mí me hizo un flashback de algo que me pasó a mí. Yo simplemente la dejé caer, la dije, qué bueno que después de lo que el universo, llámalo creador, universo, me da igual, lo que le habían ofrecido, ¿no? Esta oportunidad tan grande, que qué pensaba hacer a partir de ese momento en su vida, ¿no? Porque esto era un gran aviso. Esto no es te toco la puerta o te llamo y te mando un WhatsApp, oye, cuídate, oye, cambia de vida. No, esto es que te ha venido lo que te ha venido y que en un segundo estás fuera de este plano. Por lo tanto, tienes que hacer una revisión muy importante de tu vida porque esto es un aviso y te están dando otra oportunidad.
para que cambies. Lo que tienes que averiguar es el qué y qué ha pasado, ¿no? Sobre todo, no el qué ha pasado, sino el qué. Encontrar tu norte, ¿no? Ella ahí hizo un acto de reflexión y realmente no se lo había planteado aún. Bueno, pues nada. Yo ya en casa cuando estaba pensando en todo esto, me acordé de mi caso, de lo que me pasó a mí. Y yo he sido una persona con problemas de tiroides y con un proceso de tiroides autoinmune, bueno, lo que se dice en los médicos sin una causa aparente y bueno, que te lo provocas tú a ti mismo. Entonces no hubo donde cogerme y mi cuerpo, mi tiroides dejó de funcionar y en el caso de un año pues llegué a pesar 120 kilos, algo que no había forma de pararlo. O sea, cada semana que iba, aunque yo apenas ya no ni comía, o sea, prácticamente apenas me movía bien, yo seguía haciendo mi vida, pero me movía muy mal y bueno, pues no comía, pero decirte, no comía, de comer muy poco y aún así el peso iba aumentando, ¿no? Entonces los médicos estaban como muy locos y no sabían, porque era la verdad, o sea, bebiendo y comiendo solo vegetales y no había progresión. Por ahí yo tuve la gran oportunidad porque no tenía ninguna ganas de vivir en aquel momento. Estaba pasando por un momento de mi vida en el que hacía como mucho recap de mi pasado y era como, estaba muy inconsciente. Había tenido oportunidades para empezar el viaje del héroe, pero no había decidido empezarlo. O sea, que aunque estaba conectada espiritualmente en parte, pero era como que iba tapando, ¿no? Esas conexiones las iba tapando y me iba justificando y estaba muy metida en la vida y en esa matriz, en esa estructura que tenía y en lo que yo había elegido como que pensaba que era mi felicidad. Entonces no comprendía cómo no era feliz. Si realmente pareciera que lo tenía, pero no lo tenía. Yo no tenía nada en ese momento y esa es la realidad. Yo no tenía nada, no era feliz, no estaba al lado de una persona buena. Todo lo que había elegido hasta ese momento no era correcto para mí, pero nunca había sido, digamos así, sincera conmigo misma porque no lo veía. O sea, estaba inmersa en una especie de oscuridad, nublada mentalmente y emocionalmente. Entonces lo que ocurrió es que me desconecté y por pura protección mis emociones y mis sentimientos las anulé. ¿Y qué ocurrió? Pues enfermé. Si tú no te das cuenta de tus cambios y decides que no tienes nada de ganas de vivir, bueno, pues yo generé esta enfermedad que era simplemente un aviso. Un aviso. En el punto en el que yo estuve en ese momento en el que ya me vi con ese peso y me vi delante de un médico diciéndome que o bien me paraba o bien tal vez en un año ni vivía, pues no sé por qué, pero me miré un día al espejo después de esa conversación con los médicos y ahí hubo, como digo yo, un insight o una chispa o llamarlo como queréis, pero ahí yo escuché muy claramente: hay mucho más para ti. Empieza a descubrirlo, ¿no? Es algo que todavía me emociona muchísimo. Y no sé, es que fue algo que todavía lo recuerdo y es ¡boom! Una bomba de amor que recibí como una gran oportunidad que te estaba esperando, pero tenía que tomar la decisión. Porque eso solo podía estar si tomaba esa decisión, era muy consciente, eso sí que tenía esa conciencia. Mira que me había apagado, mira que había tapado todo lo que podía tapar en cuanto a tema espiritual para no sufrir realmente, para no tener ningún tipo de emoción, ¿no? Ahí tenía yo esa energía masculina y muy fuerte. Y aún así supe que eso era una chispa, una conexión, podía ser una guía o podía ser un ángel, yo qué sé, no lo sabía, pero era el otro plano. Simplemente me estaba diciendo: adelante, cambia, porque hay mucho más para ti, pero evidentemente todo depende de ti. O sea, al final es nuestra libre albedrío, nos respetan siempre, siempre, siempre. Todo depende de nosotros, de si queremos, no queremos.
Esto es muy importante que lo sepáis, ¿no? Nos dejan libre albedrío, siempre, nos respetan. Pero ellos están allí, o sea, que el otro plano está allí y tu otra parte, la parte espiritual y tu parte más femenina, tu parte de conexión, tu parte emocional, lo que es tu alma, te está diciendo, hey, estoy aquí, ¿no? Porque yo me he sentido siempre muy sola en lo que sería la parte en toda mi vida, ¿no? Entonces simplemente era porque había desconectado mi parte más espiritual, el otro yo, mi otro yo. Y bueno, pues tomé la decisión de ir hacia adelante y siempre he sido una persona muy, en ese sentido, muy de levantarme y de ir a por los retos. Gracias a Dios esa parte masculina tenía ese venga, voy a ir, pero por primera vez confié en lo que no veía, porque realmente no tenía ninguna cosa externa que me animara por seguir viviendo, ¿no? Todo lo que había pasado, todo alrededor mío era nefasto y nada nefasto, o sea, nada había que me pudiera ayudar, o sea, en todos los sentidos. Así que, venga, decidí que sí. Tuvo que ser por la medicina privada, la medicina pública no tuve acceso. La medicina privada no tenía dinero, pero ahí vino la ayuda económica y en el momento que yo tomé decisión y tomé acción y me comprometí, porque ahí sí que sentí una fuerza interior muy bestia. Es verdad que te tienes que alinear tanto con tu mente, con tu alma, o sea, es decir, yo me di una verdadera oportunidad, pero también me comprometí conmigo a un nivel muy, muy íntimo y muy, muy fuerte. O sea, no fue un sí, venga, vamos allá a ver qué pasa. No. Fue un yo esto lo hago por mí. Por primera vez también miré hacia mí. Nunca lo había hecho. Yo era más de estar para todos y nada para mí, lógicamente. Por eso me enfermé así. Todo lo que es la tiroides es un chakra. El chakra, evidentemente, de la garganta es la no comunicación. El sentir, el tragar, ¿no? Y yo en toda mi vida había tragado muchísimo, pero me comprometí hasta en el alma, vamos, fue un compromiso interior de que quería vivir y quería apostar por eso que yo había escuchado. Yo sabía que había algo más, que no todo era lo que yo he vivido en ese momento. Así que, bueno, pues estuve 2 meses, son operaciones muy duras. Es una operación bariátrica, 2 meses enteros, o 3, creo que me tocó 3, bebiendo agua y líquidos todos los días para limpiar todo mi organismo, proteínas y todo esto, todo hecho a través del médico. El médico me dio una oportunidad, pero me dijo que, bueno, pues que yo tenía que cambiar. Él me dio otro insight, ¿no? Me dijo que al final, si tú quieres volver a engordar, lo puedes hacer, puesto que si el estómago lo iba a tener más pequeño, pues te podrías meter una chocolatina del tamaño que te quepa en tu estómago y volver a estar como estás. Quiere decirte que estas operaciones no te salvan la vida. Estas operaciones son como una especie como de puente para que no caigas al vacío, pero al final eres tú el que tienes que volver a tejer tu propio puente, ¿no? Y eso también lo tuve muy claro, que el paso que iba a dar conllevaba una serie de esfuerzos y de ejercicio interior sobre todo, ¿no? Entonces sabía que todas mis decisiones me habían conducido a ese presente y que tenía que cambiar toda mi estructura interior. Lo sabía, pero todavía no sabía el cómo. Así que me aventuré después de 3 meses de líquidos a hacer la operación. Y luego estuve un año a posteriori pues con una adaptación brutal, ¿no? Lo que no te explican es el después. Y mi cuerpo, hasta que se adaptó a comer, mentalmente tú tienes cerebralmente una forma de comer mucho más amplia de lo que tu cuerpo te admite. Entonces tienes que equiparar tu cerebro, digamos, las ideas que tu cerebro, las imágenes que tu cerebro manda de vete a comer o tienes hambre, con tu realidad, con tu cabida, ¿no? Pero me costó mucho tiempo, pero fui adaptándola. Y en ese despertar,
yo fui encontrándome mejor físicamente. Ya no es el tema del peso, verte más delgado, no sé, porque eso no era lo importante. Para mí lo más importante era no morirme y estar fuerte. Es lo único que yo quería. Entonces en ese tiempo, mientras que yo iba perdiendo peso, yo me iba encontrando más fuerte y ocurrió de forma natural algo que nunca me había pasado antes, y es que empecé a decir que no cuando antes decía que sí. Y fui poniendo a todo en su sitio. Fui tomando mis decisiones. Y me costó evidentemente, porque las personas cuando están acostumbradas a que tú estés en todos los momentos y seas un poco el felpudo, o la escoba, o el cubo de basura, llamadlo como queráis, cuando empiezas a decir que no, empiezas a ponerte en tu sitio, empiezas a decir hasta aquí, poner tus límites, empiezas a expresar, pues van cayendo muchas relaciones, y tú tienes que tener esa fuerza de decir, vale, cae mi mundo, pero yo continúo, porque para mí lo más importante ahora mismo soy yo, y es encontrarme en mí misma. Y bueno, pues desde allí pasaron muchísimas más cosas, tomé muchas decisiones, evidentemente pues tuve a mi hija maravillosa después me divorcié, o sea, muchas cosas que hicieron que empezara a mirar hacia adentro totalmente. Todo mi tiempo libre después de mis trabajos lo dedicaba a romper todas mis estructuras, a descubrir quién era yo, y eso será en otro momento que os lo contaré, porque hasta ese entonces no sabía ni quién era yo, o sea, realmente no, estaba muy perdida, muy ciega, o sea, nunca me había parado a hacerme esta pregunta. La primera vez que me hice esta pregunta de, Mónica, ¿qué es lo que te divierte a ti? Bueno, se me caían las lágrimas, no sabía ni lo que me divertía, ni sabía lo que me hacía feliz, nada, ni nada. O sea, fijaos a qué nivel estaba yo de desconocimiento. Por supuesto, la gran pregunta de qué es lo que quieres tú, bueno, si yo no sabía ni siquiera lo que me hacía feliz en la vida, porque es que nunca me había dado ese permiso de ser feliz y de hacerme feliz a mí misma. Imaginaos, ¿no? El nivel de estar ciego o de estar ciega, ¿no? Al que uno lógicamente puede llegar cuando se desconecta totalmente de sus emociones, sus sentimientos y su conexión, de esa parte femenina que os hablaba en otro podcast. Bueno, pues con esto que os quiero decir, yo decidí abrir conciencia y yo decidí hacer honor a mi vida. Y eso es la mejor decisión que he hecho en mi vida. Es decir, agradecer la oportunidad que tuve de volver a vivir. Siempre lo estaré agradecida. Y aprovechar esta segunda oportunidad. Esta oportunidad ha venido en mi vida para un bien mayor, y esto es lo que hago con mi vida. Honorificar siempre mi decisión en futuro y en pro hacia de los demás. Y eso es lo que más me hace feliz, ¿no? Pero sobre todo, no olvidarme de que esto ha sido una gran, digámoslo así, una gran oportunidad que te dan. Entonces, cuando nos ocurre algo así, nos ocurre algo en la vida, es muy importante que nos demos cuenta de la gran suerte que tenemos de estar en este plano, de la gran suerte y del poder que tenemos de con nuestro bien hacer bien a otros, que nuestras circunstancias en la vida y nuestros dolores son oportunidades para crecer, y que con ese crecimiento estamos también dando ejemplo a otros que están en este camino como nosotros lo hemos estado y seguimos estándolo, ¿no? Por eso os digo, hacer honor a vuestra vida, ser conscientes del gran honor que tenéis de estar en este plano y darle un propósito a vuestra vida, un propósito mucho más amplio y mucho más grande de lo que es lo sencillo que sería lo que nosotros pensamos como lo que queremos, egoístamente, entre comillas hablando, ¿vale? O sea, darle un propósito más, que vuestro ser, vuestras acciones, vosotros, vuestra presencia, que cada poro de vuestra piel sea un ejemplo para otros como lo es para vosotros cada día.
Así que nada más, muchas gracias por escucharme. Ya sabéis, dedito arriba. Si os ha gustado, dedito abajo. Si no, pero bueno. Y compartirlo para todos aquellos que sepáis que están atravesando por un mal momento, porque eso es importante también, que tengáis conciencia de que si yo lo he superado, es que todos podemos superarlo. Yo no soy más que nadie. Yo estoy aquí como vosotros estáis y yo he pasado por esas circunstancias que ha pasado a otras personas y que si yo lo he pasado es que los demás lo pasan, o sea, es que no hay más. Entonces pasarle este vídeo a cualquier persona que esté por ese momento. Y por mi parte, muchísimas gracias por todo. Seguimos hablando. Mucho amor y nada más. Que os cuidéis. Buena semana.